9 minutos, damos la bienvenida en nuestros estudios al doctor Galo Cárdenas. Él es experto en Derecho Empresarial y Laboral. Al momento está como candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Construye. Galo, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta compleja situación que está dándose en el país. Vayámonos encaminando hacia áreas de su experticia, el derecho empresarial y laboral. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están estas medidas coyunturales tomadas desde el Ministerio del Trabajo? En esta ocasión, con la posibilidad anunciada por la ministra, aún no se sabe los mecanismos exactos para, de alguna manera, renegociar en forma temporal los compromisos laborales. Gustavito, muy buenos días a usted. El saludo cordial a los oyentes de Antena 1. Realmente un saludo lleno de preocupación, Gustavo, porque justamente lo que usted decía antes de comenzar la entrevista, este acuerdo ministerial, el 2024-200 del Ministerio de Trabajo, es para mi criterio una demostración de esa desconexión que tienen los ministros con sus colegas ministros y con la realidad del país. La ministra informa, para los amigos que nos están escuchando, que dicta este acuerdo ministerial con el afán de que los empresarios lleguen a acuerdos con sus trabajadores y trabajen 4 días a la semana, es decir, de lunes a jueves, o de martes a viernes, o incluidos los sábados y domingos, pagando horas extraordinarias, a razón de 10 horas por día, es decir, que se descansen 3 y se trabajen 4. Esa es la razón de ser de este acuerdo ministerial 2024-200. Sin embargo, por otro lado, el Ministerio de Energía informa que se van a reducir los cortes a 4 horas. Es decir, de nada sirve trabajar 10 horas al día si los cortes son de 4 horas diarias o cada 4 horas. Es decir, no va a haber nunca un periodo o un sector en donde existan 10 horas continuas de trabajo, porque no van a tener luz. Y de los cortes, siempre la mitad de los cortes son en horas netamente laborables. Netamente laborables. Por lo tanto, si yo les pido a mis trabajadores que trabajen 10 horas de lunes a jueves, voy a estar la mitad del tiempo desocupado porque no voy a tener luz. Por lo tanto, esa desconexión entre el acuerdo ministerial, valga la redundancia, del Ministerio de Trabajo con lo que dice el Ministerio de Energía y sobre todo las empresas generadoras que incluso informan que no podrán suministrar 4 horas seguidas, está totalmente desconectado con la realidad laboral. El mes pasado se perdieron, Gustavo, 51,000 empleos en el país, el anterior 69,000 empleos, y en las 2 semanas de lo que van de los cortes ya se han perdido 3,650 empleos. Es decir, se nos viene un problema enorme en el empleo, enorme en la producción y enorme incluso en el sector del consumo, porque si no hay empleo y no hay sueldo, no habrá consumo. Por lo tanto, se va a cerrar un círculo lamentablemente equivocado que nos va a hacer muchísimo daño y no existen soluciones a la vista. El Ministerio de Trabajo lamentablemente está desconectado con la realidad del trabajador y del empleador. Recordemos también que la ministra le faltó mucho tacto desde el punto de vista profesional, político, humano, al haber señalado con mucho desparpajo que más cuesta despedir trabajadores que comprar generadores. Es una cosa que llama la atención. En primer lugar, sí creemos que los ministerios deben ocupar personas técnicas, personas que conozcan de los sectores para los cuales han sido llamados a colaborar con el sector público, pero en este caso la ministra, desde su experticia, que fue alrededor de 20 años jueza de la sala laboral en la provincia del Guayas, no tiene, para mi criterio, el apego con la realidad productiva del país. Hay una desconexión bárbara entre lo que está pasando en el país, la modalidad de contrato. Creo que ella es directamente responsable, por ejemplo, Gustavo, de que no se aprobó, no se transmitió de manera correcta la contratación por horas en la consulta de hace algunos meses, que hubiera sido una fórmula de alivio para lo que está pasando en este momento, es decir, poder contratar gente solamente por horas, en horas donde no existan los cortes. Hubiera sido una manera de solucionar esta crisis que se nos viene, y como bien decía usted, Gustavo, parece ser que puede ser, incluso si sigue las cosas como están, peor que la pandemia en el aspecto laboral. Salim Saidán, un experto en Derecho Constitucional que le entrevistábamos hace pocos minutos en esta mañana, habló de la necesidad de que el gobierno debe poner gente competente, sobre todo hablando del cuerpo ministerial y de sus 400 asesores aproximadamente que son tomadores de decisiones en el país.
y por ella está el Ministerio de Energía, quizá el más crítico del momento. Energía y Minas, con una persona encargada, María Manzano, quien ocupa como titular el Ministerio de Medio Ambiente, que ha recibido tirones de orejas en un lapidario informe de TAPP sobre su manejo e incumplimiento de su labor específica, así como de decisiones judiciales. En el caso de Quimsacocha, el Procurador General del Estado envió un representante a una sesión de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea hace muy pocos días y tuvo que reconocer este enviado de la Procuraduría que el Ministerio del Ambiente no estaba cumpliendo con su labor. Y es la misma ministra hoy de Energía y Minas encargada que el día de ayer acaba de crear un comité asesor permanente en materia de energía eléctrica como organismo ad honorem de asesoría. El listado huele a centralismo, sin la menor participación, sin el menor resquicio de participación de algún funcionario del austro ecuatoriano. Por lo menos debía haber pensado en un representante regional. Pensaríamos en el presidente de la Asociación de Municipalidades de Ecuador, que hoy lo ocupa un habitante de aquí de la provincia de La Suay, sin el menor contacto para asesorar en energía eléctrica, cuando sigue el austro ecuatoriano generando entre el 30 y el 50% de la poca energía que se consume en el país. No tenemos una voz para expresar las situaciones y los puntos de vista que con conocimiento de causa se generan aquí. Correcto lo que usted dice, y la opinión del abogado que intervino anterior a mí. La doctora Inés Manzano es una doctora especialista en ambiente, quien ha sido en algunos casos abogada de empresas mineras y en otros casos defensora, entre comillas, de ciertos organismos nacionales y organizaciones no gubernamentales sobre el ambiente. Es decir, ella, que debe luchar a favor del ambiente, no puede ser la ministra de Energía. Son dos posiciones, a mi criterio, que se contraponen. Ella no podría estar encargada de esto cuando su experticia es la ambiental, es decir, de proteger a la naturaleza. Ahora, este consejo asesor creado por ella... Se pierden importantísimos contrapesos que tiene que existir en un gobierno democrático. Exactamente, así como existen los pesos y contrapesos para que una democracia sea sana, dentro de los ministerios también deben existir pesos y contrapesos de diferentes criterios. Siempre he creído que en un lugar donde se piensa igual, se piensa poco. Es muy importante esa discusión sana para llegar a consensos. Por lo tanto, no puede ser juez y parte la misma ministra, siendo ministra de Ambiente, encargada del Ministerio de Energía y de Minas, sobre todo. Ahora, ella crea este consejo asesor donde no existe ni una sola persona del austro. Recordemos a los amigos que nos escuchan que casi el 40% de la energía se crea en la provincia de La Suay, en el austro ecuatoriano. Por lo tanto, necesitamos a alguien que nos represente, una voz desde la parte generadora y estar representado. Vean lo que pasó recientemente con la SELEC, ¿no es cierto? Se la llevaron a Quito y claro, todo el mundo preguntaba, pero bueno, ¿qué pasa que se lleven la administración a Quito? Y yo les pregunto, ¿conocemos qué significa el PAC? No, mucha gente no sabe qué es el PAC. ¿Qué es el PAC? Es el Programa Anual de Compras. Este programa anual de compras, en esta empresa pública que se le acaban de llevar a Quito, que estaba su sede aquí en Cuenca, tiene para el año 2024 $1.062 millones de presupuesto en compras. $1.062 millones. Por esa razón se la llevaron a Quito. Es decir, que las compras las quieren hacer en Quito y no aquí en Cuenca, que relativamente eran compras bien presentadas, con pliegos bien hechos. Entonces, esa enorme cantidad de presupuesto en compras anuales es la razón por la cual se llevaron la empresa a Quito. Es decir, vivimos en un centralismo que nos está asfixiando, Gustavo. Bien, cuéntenos ahora por qué decidió dar ese paso de dejar, diríamos, que aunque toda actividad tiene sus azares, sus niveles de estrés, pero dejar la tranquilidad de una labor profesional en su propia ciudad y decidir postularse para representar a esta provincia en Quito. Fue una decisión muy difícil, Gustavo, le digo con mucha sinceridad, una decisión familiar, una decisión personal de mi grupo de socios en nuestro estudio jurídico, pero lo hice por tres razones. La primera, creo que estar preparado. Creo que toda mi vida me he preparado para poder servir a Cuenca, servir a La Suay, servir a mi gente. Creo que La Suay debe estar representado. Creo yo representar un grupo de personas serias que queremos un cambio profundo. Segundo,
Y le cuento algo personal. Hace algunos meses le encontré a mi hija de 14 años en el internet buscando la forma de encontrar un estudio fuera, una beca fuera, para poder irnos del país. Yo a los 14 años nunca me quise ir del Ecuador. Y creo que es mi obligación como padre demostrarles que sí existe forma de pelear, de lucharla, de hacer las cosas bien en el Ecuador. Entonces quiero darles un ejemplo a mis hijas de que hay cómo hacer las cosas bien. Y la tercera, creo que es un momento muy, muy difícil en el país, un momento tanto moral como económico, como legislativo. Creo que es necesario poder trabajar desde algún sector en donde podamos dejar huella. Yo no quiero llegar a los 70 años a decir, tuve chance de hacer algo por el país y me quedé cómodamente sentado en mi sector privado. Por eso me pongo hoy al escrutinio público, a que la gente me pueda analizar, pueda revisar quién soy, pueda revisar mi hoja de vida, mis actividades, mis declaraciones. No voy a borrar nada de lo que he dicho en Twitter ni en ninguna de las redes sociales. Ese soy yo. Y ahora, ¿por qué de más de 240 organizaciones que existen en el país, unas 60 de ellas que podrían ser canales para candidatizarse, por qué Construye? Construye, creo, porque está dentro del centro político. Creo que es importante una tercera vía. También porque quiero seguir de alguna forma, por supuesto respetando las grandes distancias, seguir los pasos de Fernando Villavicencio. Yo creo que él sí pudo, y ahí la frase que se acuña que es muy interesante, una golondrina sí hizo verano. Creo que él pudo darle un vuelco a la política. Lamentablemente con su partida temprana, con su asesinato, quedaron cosas inconclusas. Y yo quiero seguir ese camino que él inició. Y además porque creo que Construye ha demostrado en su actuar en último legislativo, con su bloque legislativo, coherencia, ha demostrado una defensa férrea de frente contra la corrupción, contra la impunidad, y creo que es muy importante transitar por ese sendero, Gustavo. ¿Cómo ser trascendente en la Asamblea Nacional? ¿Cómo para el país, como para la ciudad de Cuenca, para la provincia que uno representa? ¿Qué planes está fraguando, pensándolos, construyéndolos para llevar como propuestas a la Asamblea Nacional? Sí, yo creo que voy a comenzar por mi experticia, es decir, por el tema laboral. Vivimos en el Ecuador con un código de trabajo de 87 años que se ejecutó, que nació con una realidad completamente diferente a la actual. Recordará usted, Gustavo, que en el 2020 con la pandemia se acuñó la frase: la realidad ha sobrepasado la legalidad, y es así. Nuevas modalidades de trabajo, nuevas formas de contratación. Es muy importante reformar de forma profunda y clara el código de trabajo, y esa va a ser mi principal tarea. Segundo, creo que es importante luchar contra un centralismo que nos hace que seamos una provincia aislada totalmente, no solo en la parte terrestre, en comunicación, en los aeropuertos, sino el Azuay entrega alrededor de $900 millones al erario nacional todos los años y recibe la sexta parte. Es decir, existe... Vemos esa otra gran columna de sostenimiento de la economía ecuatoriana, que es el dinero producto de un enorme sacrificio de la migración. Y ese dinero de la migración, en el estudio realizado, se ha visto de que no viene a crear fuentes de trabajo. Se va en temas suntuarios, en un carro, una casa, un departamento, pero no en negocios, porque no ven en el Ecuador justamente un ambiente propicio, con seguridad jurídica, para crear un negocio, para crear una fábrica, una tienda, un comercio. Por lo tanto, esa va a ser mi tarea, hacer que el Estado le entregue al Ecuador, a través de leyes claras y concretas, y sobre todo al ecuatoriano y también al extranjero, un espacio para invertir, un espacio donde se respete la ley, porque es importantísimo respetar la ley, así no nos guste. La ley es la ley, sea dura, sea suave, hay que respetarla, y si podemos respetarla y la hacemos que se respete, la gente va a confiar en este país. Necesitamos certeza y seguridad jurídica. ¿Qué hacer, Galo, en cuanto al centralismo? Centralismo se manifiesta de las más diversas formas, que empieza por temas tan vitales, pero que podrían ser banales, tomados en consideración en el ambiente nacional, la diferencia de los medicamentos que una persona puede encontrar en el IES de Cuenca con respecto al IES de la capital de la República, o la distribución de medicamentos para enfermedades catastróficas que igualmente se los distribuye con una inequidad total en el país.
pasando esto por este desmembramiento de instituciones en la provincia de la Azuay que se ha dado en los últimos tiempos. Hablaba usted sobre el caso Selec, la situación de las carreteras, que temas que hablamos hasta el cansancio viene de gobierno en gobierno. Recordamos al señor Lasso sentado en su silla ofreciendo que financiaría totalmente todas las deudas del tranvía, y aquí estamos peleando arbitrajes de 40, 50 millones de dólares en una situación muy compleja para la ciudad, distrayendo dinero para el desarrollo económico, social, productivo de esta urbe. Y está la minería, en la cual el gobierno encuentra que la mejor tarea es irse en contra de la decisión soberana del pueblo de Cuenca. Sí, yo creo que, por ejemplo, uno de los temas que usted toca que son importantísimos, la vialidad. Proponer una ley, pero de forma inmediata, de concesiones. No podemos esperar que el Estado nos haga todo. Lamentablemente el Estado no tiene dinero y el Estado tiene pésimos administradores. Por eso el Azuayo se ha destacado por no esperar nada de nadie, sino hacer las cosas nosotros mismos. Por lo tanto, necesitamos una ley de concesiones. Yo estoy seguro que cualquier cuencano o azuayo estará dispuesto a pagar $1 o $2 por irse en una carretera segura, asfaltada, sin huecos, sin derrumbes, etc. Por lo tanto, la ley de concesiones debe ser inmediata para que podamos de alguna forma darle al sector privado, no regalarle, no venderle, sino simplemente concesionarle el tema de carretera. Segundo, sí creemos claramente de que el centralismo nos agobia. Por lo tanto, pensamos que también a través de una ley, el 50% del aporte al erario nacional en impuestos debe regresar en partidas presupuestarias a la provincia de la Azuay. El 50%. El otro 50% irá, por supuesto, de forma solidaria a las provincias que menos producen. Tercero, sincerar el pago de impuestos. ¿Y a qué me refiero, Gustavo? La mayoría de empresas públicas están en el Azuay, y muchas empresas privadas incluso que venden, ejemplo el Supermaxi, el grupo La Favorita, no factura o no declara en Azuay, declara en Pichincha. Todo lo que vende a nivel nacional pues debe declararse por provincias, lo que vende en cada provincia, y eso regresar a la provincia. Esto repercute en asignaciones, ¿no? Exactamente, entonces eso es muy importante, sincerar lo que se paga en tributos y lo que se produce en Azuay. Y cuarto, que los ministerios, las oficinas de las subsecretarías no sean solamente buzones. El Ministerio de Trabajo, para darle un ejemplo, Gustavo, usted le ponen una multa de $9,000, una multa exagerada, y usted presenta una apelación, y esa apelación va a Quito, y en Quito se demora de 6 meses a 1 año. Hasta eso, aquí le inician la coactiva, y usted tiene que pagar los $9,000 de multa si la multa esté mal puesta. Y después de 1 año que usted pagó, llega la resolución de Quito dándole la razón, porque es un buzón. Es decir, parece que no tuviéramos la capacidad en Azuay de poder resolver los problemas que se generan en Azuay. Por lo tanto, la descentralización debe ser profunda. Desde el 2008, lamentablemente, se retrocedió en el tema de autonomías, pero creo que debemos decirlo de frente. Tenemos que volver al tema de autonomías. Habría que introducir cambios también en el Código Orgánico Financiero, que pone una serie de candados que dificultan justamente este tema de asignaciones. Hay, por otra parte, cronogramas que se siguen en el año que permiten, en realidad, en la práctica, a entidades públicas, caso de la Universidad de Cuenca, maniobrar apenas 6 meses realmente con las finanzas públicas. Pasado esto, prácticamente se cierra el año y lo que toca al final es devolver dinero que en teoría ha sido asignado por el fisco para entidades locales. Es así. Por lo tanto, creo que los legisladores, el asambleísta debe concentrarse en... Yo sé que la tarea también es fiscalizar y está bien y hay que hacerlo, pero creo que debemos concentrarnos en legislar. Vea lo que ha pasado en esta asamblea. Se dedican días enteros a discutir si le damos el día del bizcocho o si hacemos el día del gamer, es decir, del jugador de videos, cuando existen leyes tan importantes tratándose en la asamblea que no le damos la importancia. La semana pasada casi nos meten ahí un autogol con el estudio del COS. ¿Qué es el COS? Es el Código Orgánico de la Salud. Y en esta discusión se discutía si a los niños de 12 años, mayores de 12 años, se les permitía cambiarse de sexo o no. Es decir,
¿cómo es posible de que los asambleístas no le informen a la ciudadanía lo que se está discutiendo para que la ciudadanía pueda decir, ¿sabe qué? Usted es mi representante, usted es mi legislador, yo no voy por esa línea, no quiero que se haga eso, no quiero que se irrespete la voluntad del padre de familia. Un niño de 12 años no puede comprar licor, no puede comprar cigarrillos, no puede manejar, pero sí va a poder cambiarse de sexo. O sea, hay cosas que realmente llaman la atención y yo creo que el legislador debe preocuparse de eso. Tenemos una ardua tarea, gran tarea que hacer, y yo creo que la SUAY debe estar bien representado por gente que conozca de la ley, que esté dispuesta a fajársela, porque esto no es fácil, ¿no es cierto? Aquí va a haber gente que le gusta el status quo, que quiera seguir en la misma situación, porque es beneficiaria de ese status quo, de la situación que se ha vuelto normal, que es la de tener miedo. Mire, Gustavo, yo le cuento que no tenía yo, y voy a reconocer, idea que no podía yo entrar a un cantón de la provincia de la SUAY como Ponce Enríquez. Cuando pregunté que si puedo ir a visitar y hacer algo de campaña y conocer gente, me dijeron, no, ten cuidado, no puedes entrar a Ponce Enríquez. Es decir, uno de los cantones de la SUAY está ya tomado por la mafia y por la delincuencia, y está generalizado. La gente ya lo sabe y no hacemos nada por cambiar la situación. Bien. Hay también un reto de tratar de cambiar esa imagen de la Asamblea. La Asamblea sigue saliendo en forma consecutiva en todas las encuestas como una de las entidades públicas peor vistas en el país. Hablando del grupo de asambleístas de la provincia de la SUAY, que arrancaron con trote de potro, con mensajes positivos de trabajar en forma unida, han tenido muy pocas facetas en las cuales realmente lo han hecho así. Quizá su principal trofeo en este periodo ha sido la cabeza de Rosa Argudo. Bueno, ahí yo creo que el Seguro Social se equivocó al despedirla, primero porque es líder sindical, tiene protección del Código de Trabajo, parece que no ha leído el código. Segundo, el despido intempestivo lo que le da es muchísima más dinero a ella, tanto como trabajadora de 27 años como de sindicalista. Por lo tanto, debía irse por la figura del visto bueno, porque había razones para hacer el visto bueno. Por lo tanto, ahí creo que se equivocó la vía. Sin embargo, por supuesto, es muy positivo, y esto hay que decirlo, que se unan los asambleístas, en este caso 5, ahora se van a elegir 6, es decir, uno más, y podamos, el momento que lleguemos a la asamblea, despojarnos de camisas o camisetas políticas o de colores políticos y trabajar por una provincia que ha sido siempre relegada, siempre olvidada, y que es motor de la economía en el país. ¿Qué nos puede decir de los principales candidatos de Construye? Henry Cucalón a la presidencia de la República. Está por allí también la asambleísta Ana Galarza, que busca la reelección. Sí, yo creo que, y en esto vamos a coincidir con muchísima gente, así incluso no sea partidaria de Construye, que Henry Cucalón, el doctor Henry Cucalón, es el candidato más preparado, es el candidato más inteligente y es el candidato que tiene la experiencia necesaria. Vivimos y sufrimos la inexperiencia de mandatarios, en algunos casos que estuvieron 10 años buscando ser presidentes, y en otro caso que fue un accidente de la democracia y llegó al poder. Pero esa inexperiencia, esa falta de aptitud y conocimiento ha hecho que el Ecuador esté viviendo la realidad que estamos viviendo. Ya no necesitamos, creo yo, el outsider, necesitamos el insider, es decir, la persona que desde adentro conozca realmente cómo se maneja el ¿Cómo van a lograr que suben las encuestas? Se encuentra en el grupo secundario por el momento. Sí, este momento está cuarto. Pensamos que mientras vaya caminando el pasar de los días, la gente lo va a ir conociendo, lo va a ir escuchando, y la gente ya no come cuento. Yo creo que tanto hemos sufrido los ecuatorianos al equivocarnos en las elecciones, que debemos esta vez sí tener un voto útil, porque tal vez esa es la publicidad que se está haciendo, que ese voto por la persona, por el mejor candidato, no es un voto útil. Yo creo que sí. Tal vez ya en la segunda vuelta podamos votar por quien no queremos que sea, o por el menor daño posible, pero yo creo que en esta primera vuelta debemos votar por quien consideramos sea el mejor candidato. En el caso de Ana Galarza, una asambleísta, una mujer joven, valiente, de la provincia del Tungurahua, de la ciudad de Ambato, que deja su curul de asambleísta provincial y va a la Asamblea Nacional. Esperamos, está con una apelación, impugnación, esta candidatura, pero esperamos de que el Tribunal el Contencioso Electoral dé paso a esta candidatura. Creería yo que el Ecuador estaría muy bien representado, tanto con Ana Galarza a la Asamblea Nacional, como con el doctor Henry Cucalón a la presidencia de la República. Bien, queremos agradecerle, Galo, por su presencia.
No, a usted muchísimas gracias por este espacio. Espero que no sea el primero y el último, sino poder conversar muchísimo más ya cuando se acerque la época de elecciones, poder mostrarle cuáles son nuestras propuestas de trabajo, nuestro plan legislativo, que es un plan que se ha realizado, que tiene 132 hojas por el momento, espero que se incremente, y decirle a las personas que nos escuchan que juntos tenemos que construir un país del cual nadie se quiera ir. Así que estoy a las órdenes. Declaraciones del doctor Galo Cárdenas. Él es experto en Derecho Empresarial, candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Construye.